Hola, bienvenidos al módulo número 2 de Contabilidad y Finanzas Básicas. En esta sesión vamos a repasar los conceptos básicos y su aplicación. Si recuerdan del módulo anterior, estudiamos la ecuación contable. La ecuación contable es la que nos puede indicar cómo está conformado el balance general de una empresa, donde tenemos los activos, recuerden que es igual a pasivos más patrimonio. En este módulo vamos a estudiar en forma más desglosada esos componentes de la ecuación contable, empezando por los activos. ¿Qué es un activo? Un activo es un recurso capaz de generar ingresos. No queremos tener activos ociosos en la empresa, entonces procuremos que los activos que tenemos sean pasivos que generen ingresos. También los activos se refiere a todo tipo de bienes, tanto materiales como inmateriales. ¿Por qué inmateriales? Porque también podemos tener activos como por ejemplo patentes o permisos de funcionamiento que no necesariamente son materiales como tan tangibles como un vehículo, una propiedad o inventarios, pero también son clasificados como activos, aunque sean intangibles. Los activos varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada. Entonces aquí tenemos que podemos tener empresas cuyos activos sean inventarios, cuentas por cobrar, los vehículos que utilizan para la distribución, como también podemos tener empresas como del ámbito financiero, cuyos activos son sus préstamos o sus inversiones. Entonces, por eso les comento que los activos pueden cambiar dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa. Vamos a empezar a repasar los tipos de activos. Vamos a empezar por los activos líquidos. Los activos los podemos dividir en activos líquidos y activos no líquidos o activos de largo plazo. Los activos líquidos son aquellos que también se conocen como de corto plazo porque se pueden convertir rápida y fácilmente en efectivo. Por otro lado, los activos fijos o los activos no circulantes son bienes y derechos adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante un periodo mayor de un año, porque no se han adquirido con fines de venta. Entonces, aquí tenemos los activos de corto plazo o activos líquidos son aquellos que pueden convertirse fácilmente en efectivo. Por eso ahí tenemos los inventarios, por ejemplo. En los activos fijos tenemos aquellos que fueron adquiridos por la empresa donde nos van a ayudar a tener la actividad para la cual fue constituida la empresa. Por ejemplo, el edificio o los vehículos que están siendo utilizados por los vendedores o que están a disponibilidad de los dueños. También aquí están las maquinarias en caso de empresas de producción. ¿Cuáles son otros ejemplos de activos líquidos? Tenemos el efectivo, los fondos de inversión, los depósitos bancarios a plazo, las cuentas por cobrar, los inventarios. Recordemos que si son depósitos bancarios a plazo, tienen que ser a corto plazo para que sean clasificados como activos líquidos. Recordemos que tenemos activos corrientes o activos líquidos y activos fijos. Los activos fijos, como pudimos ver, son aquellos edificios de terrenos, maquinaria, mobiliario, equipos tecnológicos y derechos de patentes, que ya vimos en el ejemplo que pueden ser también activos intangibles. Ya vimos los tipos de activos. Ahora vamos a ver los pasivos. ¿Qué es un pasivo? Recuerden, la ecuación contable, activo igual a pasivo más patrimonio. Ya estamos viendo el segundo concepto de la ecuación contable, el pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones de una empresa, utilizado para financiar su actividad y pagar su activo. Entonces, si recuerdan cuando vimos cuál es la razón de ser de los pasivos, básicamente es financiar el activo. El activo se puede financiar de dos maneras, con recursos externos, es decir, los pasivos, o con recursos internos, el aporte de los socios, que es el patrimonio. Dicho esto y recordando la ecuación contable, el pasivo se calcula restando el patrimonio al activo total. De acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones, los pasivos se pueden dividir en pasivo corriente o corto plazo y los pasivos no corrientes o de largo plazo. Para seguir estudiando los tipos de pasivos, entonces, tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente es aquel pasivo que contiene obligaciones que deben ser pagadas en un periodo menor de un año. Y los pasivos no corrientes son aquellas obligaciones cuyos vencimientos están en periodos mayores a un año. Los ejemplos de pasivos. ¿Qué otros pasivos hay? Bueno, las cuentas por pagar a proveedores, este es un tipo de pasivo. También los sobregiros y cargos bancarios, que esos deberían ser pasivos de corto plazo.
y tenemos los préstamos a corto y a largo plazo. Recordemos que podemos tener también diferentes tipos de préstamos, no solamente préstamos con instituciones financieras, sino que un tipo de pasivo puede ser un préstamo que tengamos con los socios. ¿Esto cuándo pasa? Por ejemplo, los socios quieren aportar dinero, pero quieren aportarlo a través de préstamo. Entonces, en realidad sería como un préstamo más que un aporte. Entonces, si es un aporte, es el patrimonio, pero si los socios van a dar dinero para que sea invertido en la empresa, pero a manera de préstamo tiene que registrarse. Eso es parte del orden que tenemos que tener en todas las empresas. Entonces, no nos imaginemos solamente los préstamos a corto y a largo plazo con alguna institución financiera o cuando hay algún tipo de garantía o documento legal de por medio, sino que todo aquel dinero que está dentro de la empresa para poder ser utilizado en su actividad tiene que ser registrado. Aquí recordamos también el concepto de partida doble. Recuerden, todas las actividades que se registran tienen que tener dos partidas. Aquí, si los socios están dando un dinero para que sea utilizado en la actividad de la empresa, pero no es un aporte, debe ser registrado como deuda, cuya contrapartida sería el dinero que va a ser registrado en los activos. Como ya repasamos el concepto de activo, pasivo, ¿qué nos falta repasar para poder cubrir la ecuación contable completa? El patrimonio. El patrimonio representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en la empresa. Recordemos, no aquellos que ellos quieren recuperar en un plazo corto, que sería un préstamo, sino que más bien es su aporte como el patrimonio que se convertiría en el capital social de la empresa para poder ser utilizado en la compra de activos productivos. Entonces, el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa en un momento determinado, ese es su patrimonio, el cual ha sido aportado por los socios. Recordando la ecuación contable, ¿cuál sería la forma de calcular en forma sencilla el patrimonio? El patrimonio neto es el resultado de restar el pasivo a los activos de la empresa. ¿Cuáles son las principales cuentas del patrimonio? Dentro del patrimonio tenemos capital social, reservas y resultados del ejercicio. En ocasiones utilizamos la palabra patrimonio como para poder denominar el aporte de los socios, pero si vamos ya un poquito más detallado, lo correcto es que el capital social es el aporte de los socios. El patrimonio es la cuenta contable o el grupo de cuentas contables dentro del cual está el aporte de los socios. Entonces, el capital social, que en muchas ocasiones está denominado en acciones, es lo que realmente con la contabilidad contabiliza el aporte de los socios. Entonces, el patrimonio se compone del capital social, de algunas reservas y el resultado del ejercicio. ¿Qué es el resultado del ejercicio? Son las pérdidas o las ganancias que tuvimos en un periodo contable. Estos, siguiendo el principio de partida doble, ¿verdad? Tenemos en el estado de resultados una pérdida de una ganancia y estos se llevan al balance general como parte del patrimonio. Lo ideal es que si hay ganancias, estas se vayan a capitalizar, es decir, que se reinviertan dentro de la empresa y no necesariamente se saquen a manera de dividendos a los socios todas las ganancias que se dan. Pero bueno, esto es ya un acuerdo entre los socios de manera tal que si se va a reinvertir y va a formar parte del patrimonio todo el resultado positivo o las ganancias de un periodo o cierto porcentaje se va a sacar de la empresa, por así decirlo, y se va a repartir a los socios en forma de dividendos. Ahora pasando al slide 12, vamos a repasar el concepto de ingresos. Vamos a ver, todos los conceptos que hemos repasado hasta el momento, que son activos, pasivos y patrimonio, forman parte del balance general, que luego los vamos a estudiar en forma detallada. Ahorita vamos a empezar con los conceptos que tienen que ver con el estado de resultados, empezando por los ingresos. Creo que todos conocemos el concepto de ingreso y es mucho más sencillo pensar en qué es un ingreso. Sin embargo, conceptualmente es el dinero que se recibe de una persona, que recibe una persona o una empresa debido a su actividad económica. El origen de los ingresos en el caso de una empresa suele proceder de las ventas o la prestación de los servicios. También hay otras fuentes de ingresos, por ejemplo, si la empresa tiene inversiones, los ingresos que obtiene por intereses de esas inversiones también son ingresos, conocidos como ingresos extraordinarios. ¿Por qué? Porque no provienen de la fuente principal o de la actividad principal de la empresa. Entonces,
Si hay una empresa que se dedica a fabricar y comercializar zapatos, sus ingresos principales provienen de la venta de zapatos, pero si tienen inversiones, los intereses que obtienen de esas inversiones forman parte también de su estado de resultados y su contabilidad como un ingreso extraordinario. Tenemos también los gastos. Los gastos también forman parte del estado de resultados. El gasto es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para recibir un artículo o un servicio. El gasto son los recursos que se consumen para la obtención de un producto neto en la entidad. Es muy difícil que tengamos una actividad económica y que tengamos una actividad económica productiva sin que tengamos que recurrir en gastos. Correcto, por más pequeña que sea nuestra empresa, vamos a tener gastos. Por ejemplo, si nosotros somos nuestra empresa, el salario que debería pagar nuestra empresa a nosotros mismos como dueños, eso es un gasto. Entonces, el gasto siempre está implícito dentro de cualquier actividad económica. Por eso se dice que es los recursos que se consumen para obtener un producto neto. Es la inversión en dinero necesaria para administrar la empresa o negocio. Los gastos se pueden dividir en 4 grandes rubros. Hay gastos directos, gastos indirectos, gastos fijos y gastos variables. Vamos a repasar cada uno de ellos a detalle con ejemplos. Ok, los gastos directos. Los gastos directos están ligados con la elaboración del producto o la prestación del servicio a la cual se dedica nuestra empresa, por lo que afectan de manera directa la fijación de los precios. Es muy importante que controlemos los gastos directos y que los tengamos identificados. En muchas ocasiones, errores en la asignación del precio se debe a que los empresarios no conocen sus gastos directos. Entonces, no toman en cuenta todos aquellos gastos que están directamente relacionados con la producción o del producto o con la prestación del servicio. Por ejemplo, un gasto directo pueden ser mano de obra, el transporte, la logística, alojamiento de los vendedores, etc. Todos son gastos directos. Por otro lado, tenemos los gastos indirectos. Como su nombre lo indica, estos gastos no están directamente relacionados a la fabricación del producto o a la prestación del servicio, pero que son necesarios dentro de la organización. Algunos ejemplos de gastos indirectos son el mantenimiento, los alquileres, salarios administrativos, entre otros. Entonces, es muy sencillo. Gastos directos, directamente relacionados con nuestro producto y me impacta la asignación del precio. Y el gasto indirecto son todos aquellos que son necesarios para que la empresa siga funcionando y yo pueda vender mi producto o prestar mi servicio. Continuando con el repaso de los tipos de gastos, tenemos los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo monto a lo largo de un periodo contable o cada mes. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo para poder ejemplificar el gasto fijo son los gastos de alquiler en el caso de que la empresa no tenga edificio propio. También el pago de la nómina, ¿verdad?, de aquellos empleados de la empresa que no tienen que ver directamente con la venta del producto. Por ejemplo, no son la fuerza de ventas, sino tienen un salario variable, sino que son las personas de administrativo, las de recursos humanos, las de contabilidad, etcétera. Esos son gastos fijos. Entonces, son gastos que se van a mantener en el mismo monto por un periodo contable o fiscal o cada mes. Ya repasamos los gastos fijos. Ahora, bueno, obviamente todo tiene su contraparte. Tenemos los gastos variables. Los gastos variables varían de importe según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones llevadas a cabo por la empresa. Esto los hace un poquito difíciles de prever, sin embargo es muy importante que los midamos porque ahí puede ser que se nos esté yendo dinero sin que lo estemos percibiendo en los gastos variables. Y recordemos que estos gastos variables a su vez también son gastos directos. ¿Por qué? Porque son los que tienen que ver directamente con la prestación del servicio. En muchas ocasiones, dependiendo por ejemplo de las ventas, así es la cantidad de comisiones que voy a pagar sobre ventas. Entonces, por los vendedores que tengo, que ganan la proporción que ganan la comisión variable, etc. Entonces, algunos otros gastos variables son las materias primas, como ya mencioné, las comisiones sobre ventas, el embalaje de los productos, etc. Ahora vamos a
repasar uno de los últimos conceptos básicos de contabilidad para que poco a poco nos vayamos acercando a poder estar en la capacidad de revisar, de comprender un estado financiero. Este concepto básico de contabilidad es el concepto de costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas es el valor que la empresa debe invertir para que el cliente final reciba su producto o su servicio. Por ejemplo, si se trata de una empresa de producción, el costo de ventas es el valor de los materiales directos utilizados en la elaboración del producto. Entonces, no solamente estoy hablando de la materia prima, sino de todos aquellos materiales que yo tengo que adicionar a esa materia prima para poder obtener mi producto final y todos aquellos costos directos que yo tengo que, en los cuales incurrir para poder sacar ese producto al mercado y a la venta. Entonces, eso es el costo de venta. ¿Cuál es una forma sencilla de calcular el costo de ventas para efectos contables? Lo obtenemos con la fórmula matemática de inventario inicial más las compras menos el inventario final. Esto nos tiene, digamos, el costo de ventas básico del inventario o de las materias primas. Entonces, es un poquito, tal vez, confuso el tema de costo de ventas, costos indirectos, costos directos, pero lo importante es que nosotros conozcamos nuestro producto y lo tengamos muy claro a la hora de registrarlo, independientemente si lo registramos dentro del costo de ventas o dentro del rubro de gasto como gasto directo. Lo importante es que lo tengamos en cuenta para la toma de decisiones en cuanto a precios, que realmente sepamos cuánto nos está costando producir un producto para determinar sobre ese costo, luego cuál va a ser mi ganancia y posteriormente mi precio de venta. Entonces, el cálculo del costo de ventas es fundamental, además del control de todos los gastos de la empresa. Con el repaso del costo de venta terminamos el módulo número 2 de contabilidad, de los conceptos básicos de contabilidad y su utilidad. Muchas gracias.